Hello, everybody. How are you today? Uh, First of all, I want you to know that we're going to reinforce your abilities, your skills in English. So basically, I know you are great writers and you have somehow an idea of how to organize your ideas uh, into writings, okay? But I need you to explore more on your speaking, listening, and of course, pronunciation abilities. So tomorrow I'm going to let you a homework that it's going to, well, somehow, I guess, change your perspectives and minds. Well, tomorrow you will know, but basically, this is going to be um, something new. All right. So hope you enjoy it. Okay, let's begin with the class. Okay. So how are you today? Fine. You're fine. Awesome. Awesome, Dieguillo. And the rest? How are you? Fine, thank you, Miss. Okay. You seem to be tired, but okay. Yes. Yeah, Yeah, you have had a lot of assignments to do. Have you had some assignments to do? Well, a lot. ¿Han tenido muchas tareas? not really. Not really. So why are you so tired? ¿Por qué están tan cansados? ¿Mm? Yo pues ya sabe, Miss. Yeah, I know. I know, Ingrid. Mhm. ¿Lo And puedo the decir rest? Can you what? ¿Lo puedo decir en español? No, you can't. Try to say Ah, it in English because I don't want you to be like the others, you know? I want you to ajá. prove yourself. The more you think in English, the better. So try to say it. You're watching my screen, right? Yes. Yeah, Awesome. Awesome. Okay. Well, while Karina organizes her ideas, I'm going to I'm going to tell you and the new topic and how is it going to be about. This is not that brand new for you guys because we have seen that before. Do you remember the WH questions? Yes. Okay. Well, we are going to work on them a little bit and then introduce another topic if we have time. That I guess we will. Okay. So basically, allow me. Allow me. There you have, baby. Basically, I want you to check this following video. I'm going to take out my ear comprehension of the whole video, all right? So allow me. I want you to check first the. Hola a todos. There you go. It's going to be Spanglish somehow, but hey, that's how it works, okay? So everybody's ready? yes. Yes. Awesome. Here we have. Hola a todos, bienvenidos a la clase de Kine. En la clase de hoy vamos a hablar sobre las WH questions in past simple. Recordemos que las WH words son palabras que usamos para obtener información adicional. En este caso las vamos a emplear para obtener información sobre cosas que pasaron hace ya un tiempo. Miremos la estructura gramatical para realizar oraciones interrogativas empleando WH words. Primero,
colocamos la WH word. Después, you remember the WH words, right? What, where, when, why, which, who, and how. Yeah? Yes. Awesome. But now the new topic here is that we are going to mix those with simple past that we have seen before, you know? So, okay. El auxiliar en pasado simple, recordemos. What are the auxiliaries in simple past? Did. Did, that's one. And the, another one that we tend to use? Was and were. Was, were. Very good. Those two are going to be used, but mostly the verb to be. I mean, was, were. Okay? So check that out. El auxiliar para pasado simple es did. Después el sujeto, en este caso el auxiliar did, se puede usar con cualquier sujeto. I, you, he, she, it, you, they, we. Y como tenemos el auxiliar ya conjugado en pasado simple, el verbo iría en infinitivo y posteriormente el complemento. Veamos algunos ejemplos. Sorry. Y posteriormente. So, do you see the structure here? WH question, past auxiliary, which is did. In this case, why? Because we are going to ask extra information, so we need that auxiliary, all right? Then we have the subject. Why? Because we are building a question, you know? So that's why the order. And then the verb and then the complement, all right? El complemento. Veamos algunos ejemplos usando las principales WH words. What did you prepare for lunch? Look. What? WH question. Did, auxiliary. You, personal pronoun. Prepare, the verb, an infinitive. For is a conjunction, let's say. And lunch, which in this case for lunch will be the complement of the whole question, all right? And of course the question mark. Remember, if you don't put the question mark, that won't work as a question, all right? That will be incomplete. ¿Qué preparaste para el almuerzo? What did you do the last week? Casey. Look, in here we have the same verb, but somehow the verb do has two functions at the same time. WH question, did, verb do, in past tense acting as an auxiliary. Then we have the personal pronoun you in this case. Then we have the main verb of the whole sentence, which is do. And at least we have the rest of, or the complement of the question would be the last week, all right? So you see, the structure is the same. It doesn't change, as well as the meaning, all right? So far, so good? Yes? Yeah. Yeah. Okay. ¿Viste la semana pasada? Where did your family go on vacations? ¿A dónde fue tu familia en vacaciones? When did you start to study English? ¿Cuándo empezaste a estudiar inglés? When did your father buy the car? ¿Cuándo tu padre compró el carro? Bueno. Why did you do that? ¿Por qué hiciste eso? Why did you How do did that? you sleep? Why did you fuck ¿Cómo me? dormiste? All right. So was it clear for you? Guys. Yes? It was clear for you? Yes. Was it? Yes. All right. Yeah, so clear. All right. So basically, oh, here we have the task I was talking about. We're going to
well, but this task is going to be for tomorrow. But I'm going to explain that so you can be contextualized, all right? But tomorrow I'll put or set the time to deliver, all right? So we have to use everything we have seen before, which is simple present, simple past, WH questions, prepositions, adverbs, adjectives. What else? What else have we seen? Can anybody tell me? What else have we seen? ¿Qué más hemos visto? Irregular verbs, regular verbs. What else? Guys. Articles. Again? Quantifiers. Miss, ¿me escucha? Yes. Quantifiers. Quantifiers. Yes, very good. Very good. And Yadira was saying something. Wanted to say something. Articles I and the. Yes. Yes, definite and indefinite articles. Very good. Yeah. Yeah, so basically those topics are going to be used in this activity. All right? So basically we are going to use the following premises and try to create a short video in which you can use the topics learned. So adverbs of time, irregular verbs, connectors, WH questions, etc. And create a video, a short video. It must take from 5 minutes to 10 minutes maximum, okay? So basically you cannot do a video with less than 5 minutes, all right? ¿Hasta ahí vamos bien? Yes. Great. Okay. So basically, in here, the type of video you have to use will be using the following topics or the following premises. All right. So if you are going to choose, for example, Grandpa's time was better, that means that you have to talk about the past and how things were going in order to explain how they worked, how they had fun, how they did most of the activities that we are now doing, but of course are not the same right now as it used to be. All right. So that's, for example, if you choose this premise, you'll have to talk about the past and how, for example, the 80s were better than now, for example. You see? And if you choose this one, it's going to be the history of how man colonized somehow the moon. And also you can talk about previous explorations that NASA has been doing towards time. All right. Or if you choose the third topic, sorry, which was Woodstock. I don't know if you know about this festival, but it was a music festival, and it was the greatest one because of the generation that created and how the people assisted there. So basically, what are the main clues here? You will have to do a short investigation, historical investigation, so you can have a context about the topic. And also you will have to take it and somehow explain it in the video in order you to get to know better the topic towards the whole video media help.
and explain that somehow to your partners. So any questions so far? ¿Preguntas? No. Guys, are No, you sí, with ¿puedo me? decirlo en español? Ajá. O sea, bueno, es que no entendí bien si es sobre cualquier tema. No, sobre estos tres, solo estos tres. Ah, ok, Estas ok. son las premisas. Entonces, si tú escoges esta, tienes que investigar, digamos, una década en especial que te guste antes, en donde piensas que todo fue mejor que ahora. O Ok. si escogen esta, pues tienen que hablar del alunizaje y de cosas así. O si escogen esta, pues tienen que hablar del Festival de Woodstock, ¿sí? Pero ojo, yo no quiero que me hagan una reseña histórica. O sea, no quiero que me cuenten la historia de estos eventos. No, 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 no. Aquí lo que yo quiero es que, en principio, en su intro, sí me hagan un resumen de eso, pero el video tiene que basarse o centrarse solamente en cómo o qué harían ustedes, o sea, qué hubieran hecho tal vez ustedes en esa situación, o sea, estando en esa época, ¿no? O sea, que generen también opinión dentro del video. Esa es mi idea, ¿de acuerdo? O sea, sí tiene que haber descripción y contextualización sobre el tema, pero también tienen que dar su opinión, ¿sí? Entonces quiero las dos cosas, no solo una reseña histórica como tal, sino también su opinión. Y Sería no, como, perdón, ¿cómo qué? No, sí, perdón, como dime. tipo Medianoche en París, donde el actor, bueno, el escritor quiere conocer a varios. Por ejemplo, Ok. podría ser así, un flashback. Ujú. Por ejemplo, eso está genial, no hay mejor explicación, gracias Karina. Sí, algo así. O sea, imagínense que ustedes se están transportando a esa época y de alguna manera quieren explicarle al resto cómo fue esa época, ¿no? Qué sintieron en esos momentos, etc. Por lo mismo, tiene que ser de mínimo 5 minutos y de máximo 10 minutos el video, ¿de acuerdo? Porque pues es algo pequeño y sustancioso, ¿vale? Esa es la task. Entonces vayan pensando, ustedes tienen una ventaja con los que no tuvieron hoy la clase y es esa, que ya pueden ir pensando y pueden ir escogiendo entre estos tres topics e ir pensando por dónde los van a guiar, ¿no? Dense cuenta que el mismo método que vamos a usar en esto de los videos es como el mismo método que se usa cuando escribimos. O sea, tiene que haber una historia previa, un contexto previo, ¿cierto? Y de alguna manera ustedes tienen que transportar a la persona que va... Hola, Karim. Tendrán que transportar de cierta manera a la persona a la que van a explicarle el evento y hacerla sentir en ese momento. Por eso mismo se va a usar mucho el pasado simple, van a usar conectores, van a usar verbos, van a usar adverbios de tiempo, van a usar quantifiers, van a usar todo lo que hemos visto. ¿Sí? Se matan. Entonces tengan en cuenta eso, ¿sí? Porfa. ¿Hasta ahí dudas? No. ¿Preguntas? No. Ok, listo. Este es el fin de la unidad 1, ¿de acuerdo? Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es... qué mensaje. Permítanme un segundo. Ahorita lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a seguir con la otra unidad. ¿Listo? Con la unidad 3. Creo que estamos volando ustedes y yo. Pero me gusta. Me gusta porque así si surgen dudas o necesitamos practicar más, pues está genial. Si se dan cuenta, llevamos casi a mitad de semestre. Which is good. Listo. A ver, nada más quería
poner esto, pero ahorita lo voy a poner, ¿listo? Ahí acá, en el portal, explicando todo, ¿listo? Hello. Pero bueno, hello. Hola, Karim. Hola, hola. Ok, llegaste apenas, voy a explicar nuevo tema. Así es. Nada más estaba explicando antes lo de la tarea de mañana, pero no problema. Ya lo La va van a a ver poner a la después. plataforma, ¿no? Ujú. Ok. Listo, listo, mis muchachos. Entonces, this is a new topic simple present, which is a topic we already know, versus the present continuous, which is another type of present, all right? We are going to see or learn also adverbs of frequency, the famous adverbs of frequency that we have seen before somehow, but we are going to, establish somehow the topic. And also polish some time expressions, all right? So are you ready? Ok. Okay, you're ready? Awesome. Look at my screen. We all the time, when we talk about grammar, we have to establish ourselves and put ourselves together into a timeline, all right? So we have seen this time tense. Now we are watching we have seen also the present simple, right? Which, who remembers how to build it? ¿Cómo se construye el presente simple? Guys. Sin auxiliar y solo se ocupa el verbo en presente. Sí, no, esa es una manera. Esa es una manera. ¿Qué otra? Subject, Ujú. verb to be, Yes. verb in finish. No, acuérdense, cuando usan el verbo to be es cero estar. Entonces lo que sigue que es generalmente puede No, ser pero un noun. quiero decir el verbo con terminación ing. No, pero eso es otra cosa. No. Ok. En simple present sería, como dijo Ingrid, pronombre personal y el verbo en presente simple. Por ejemplo, I work all night. Ya, listo. Esa es una. O, como ibas tú más o menos, sería pronombre personal, por ejemplo, she, verbo to be, is, she is. Entonces, ¿qué seguiría? ¿Para qué nos sirve el verbo to be? ¿Para describir qué? Personas, para describir lugares, cosas, Emociones. etcétera. Sentimientos. Emociones, sentimientos, exacto. Entonces ahí es cuando yo uso el Rutinas. verbo to be. Rutinas también. Entonces ahí es cuando yo uso el verbo to be. Entonces, por ejemplo, yo diría she's tall. Entonces lo que sigue, ¿qué es? Es un adjetivo. Entonces casi siempre cuando yo uso el verbo to be, lo que sigue es o un adjetivo o un noun. Eso es de ley. ¿Listo? ¿Y de qué otra manera construimos el presente simple? Ya, ¿no? No hay más, ¿cierto? Cierto. Bueno, las formas negativas y formas de pregunta, que ahí entonces tengo que usar que auxiliar. Don't. Yes, very good, Ingrid. Uy, está volando esta mujer. Así me gusta. Muy bien. Entonces, ya teniendo eso claro, vamos a aprender un tema nuevo. Y es que el presente continuo. Entonces, el presente continuo, si se dan cuenta aquí, en la línea del tiempo, dense cuenta. El presente es aquí. El presente continuo es una actividad que pudo pasar en un presente no absoluto y podría continuar en el futuro. Por eso es que digo que es no absoluto, porque no es cerrado como tal. O sea, diferente a estos tiempos verbales. Por ejemplo, el pasado es una actividad que pasó y ya, murió allá en el pasado. El presente es una actividad que pasa en el presente, pero ya, también muere de cierta manera.
o sea, tiene una caducidad, se puede decir. Igual con el futuro simple, o sea, es un tiempo en el futuro, pero es tan incierto que digamos que no ahonda más en detalles, ¿de acuerdo? Diferente a los tiempos continuos. En este caso vamos a ver el presente continuo, que se usa cuando una acción está pasando en estos momentos. Entonces, ahí sí, Yadira, ahí sí sería con going to, pero ahorita lo vamos a ver. Bueno, no con going to, ahorita lo vamos a ver. ¿Listo? Entonces, ¿hasta ahí vamos bien? Yes. ¿Es lo mismo que el progresivo? Ujú. Es el mismo progresivo. El presente continuo es el mismo presente progresivo. Ténganlo en cuenta. ¿Listo? Ok, entonces acá va. Vamos a explicarlo. ¡Ah! ¡Abre! Ya, es que se tarda, como que está lento igual ahí, como está dormido. Está bien, listo. Entonces acaba la explicación, ¿listo? Va. So, simple present versus present continuous. So we have the simple present to talk about fixed habits or routines. Entonces, por ejemplo, como decía Ingrid, I work at an office. Eso es un hecho inamovible que trabajo en una oficina. Ahí no especifica, si se dan cuenta, cuánto tiempo, desde qué mes hasta qué mes, ese tipo de cosas. ¿Ven? My mom works at an office. Aquí, pues nada más conjugaron el verbo con base en el she, ¿no? En el pronombre she. ¿Hasta ahí vamos bien? Eso es Simple present. simple present, sí. Ujú. También tenemos las formas negativas, que es, como dijo Ingrid también, con el auxiliar don't o doesn't, dependiendo de la conjugación con el pronombre personal, ¿verdad? Y tenemos las preguntas de yes, no questions, o sea, las que empiezan con el auxiliar do o does, o sea, las que no me indagan más allá de otra información más que sí, no. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien? Y papa rellena. Sí, es que ese es un plato colombiano. Oh, vaya, vaya. Which is a potato. Literalmente es la papa rellena, pero bueno. Okay, so we have here the simple present, as we know, positive, negative, you know, and interrogative. Yes, no questions in this case. All right, so we have, what time do you get up? Si se dan cuenta, esto es una especie de rutina, ¿no? Entonces, son hechos, digámoslo así, que ya sabemos de alguien, que sabemos que son de cierta manera, eso, rutinarios, ¿de acuerdo? Entonces ahí va. En cambio, el presente continuo son acciones que están pasando en este momento, pero que además van a continuar en un futuro corto o inmediato, se puede decir, y van a terminar en ese futuro inmediato. A ver, entonces, ¿qué quiere decir esto? Por ejemplo, Andrea, que podría ser un she, ¿no? Is singing right now. Right now es una time expression que significa ahora mismo. Este tipo de palabras, recuerden que nos ayudan mucho a entender los tiempos verbales, porque justamente, si yo sé que me están diciendo, por ejemplo, en estos momentos, right now, y no yesterday, entonces yo ya sé que inmediatamente tengo que usar presente continuo, porque me lo está pidiendo ahora mismo. Si dijera yesterday, ¿qué tiempo verbal usaría? Simple. ¿Cuál? Simple present. Yo creo que sí hay que calentar. Simple Pasado past. simple. Exacto, muy bien. Simple past. Porque yesterday es ayer. Entonces, ¿ves? A eso voy. Para eso sirven las time expressions, para poder, de cierta manera, contextualizarnos. Y no siempre tenemos que tener esta premisa, ¿no?
O sea, el ejercicio podría estar sin esto, sin el verbo principal, y yo inmediatamente podría saber que el verbo que vaya aquí va en presente continuo, nada más con ver la time expression. ¿Ven? Entonces eso de cierta manera es formar colmillo o experiencia con eso. So far so good? Ya. Awesome. Entonces, si se dan cuenta, ¿qué tiene en común esto aquí? A ver, cuéntenme, ¿cómo estaría la estructura armada? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Los pronoun. Pronoun. Sí, ¿qué más? Verb to be. Verb to be. El verb ¿cómo se llama? En progresivo, ¿no? Con terminación. Exacto, ing. Terminación ing. Y tiempo de expresión. Tiempo verbal. Expresión de tiempo. Time expression. Expresión de tiempo. Entonces ahí vamos bien. Listo. Miren, ahí está. Sujeto, verbo to be y el verbo study, por ejemplo, más el ing. Read más el ing. Sing más el ing. Entonces tú dices, ok, pero estos son verbos, ¿cómo se llama? Regulares. ¿no? Inglés irregulares. Entonces pensemos en un irregular. ¿Alguien me puede dar un ejemplo con un irregular? Drink. Drink. Entonces, ¿qué creen? Solamente lo pongo en infinitivo, o sea, drink, y solo le agrego el ing, drinking. Entonces, si se dan cuenta, es conjugarlo de la primera columna, en presente simple. Y solamente le pongo el ing. ¿Sí? Ojo, en presente simple para las personas, para las terceras personas, como he, she, it, al verbo se le agrega una S, ¿no? En presente simple. Pero en presente progresivo, nosotros no le agregamos la S. Solamente lo dejamos en ¿qué? En presente. Sí, como si fuera de primera persona. O sea, por ejemplo, study, ¿no? Entonces, study hasta aquí. Y luego le pongo el ing. Entonces, si se dan cuenta, los verbos, ya sea regulares o irregulares, aquí no tienen mucha diferencia porque uso la primera columna, que es la conjugación en presente simple del verbo, y ya. Entonces no me complico. ¿Hasta ahí vamos bien? Great. Tenemos cómo hacer entonces un ejercicio negativo. Casi trabaja igual que en el presente simple, fíjense. Tenemos pronombre, verbo to be, auxiliar not o negación. Aquí está el verbo más el ing y el complemento. Perdón, el complemento que tiene. Ay, se me trabó la garganta. Y el complemento que tiene la time expression. Dense cuenta. ¿Cuál es la diferencia entre la forma negativa de estos ejercicios y la forma negativa del presente simple? Cuéntenme. ¿Entre cuál y cuál? Entre la negación del presente simple y la negación del progresivo. Pues el auxiliar, ¿no? A ver, explícame mejor cómo sería eso. Ah, no, espere, lo estoy confundiendo con el pasado. Espere. Piensa, ¿cómo armas tú el presente simple? Miss, ¿no es lo mismo? Mira, acá va. Fíjense. ¿Están viendo mi pantalla, no? Sí. Ok, permítanme porque les cambió la lengua. Es que ando viendo lo mismo, pero miren, fíjense en qué idioma. ¿Sí ven o no? No sé qué idioma es. ¿No sabes qué idioma es? ¿Alemán?
¿Alemán? Sí, No. estoy haciéndolo. Entonces, por eso. A ver, les cuento. Simple present. Como dijo nuestra queridísima corresponsal Ingrid María del Perpetuo, el simple present puedes usar dos auxiliares, ¿cierto? El do, ¿verdad? Y el verbo to be. So far, so good. Ahora, para oraciones positivas, tenemos el pronombre más el verbo directo o el verbo directo, perdón. Ingrid también dijo eso. Verbo. Entonces, tenemos tres opciones para hacerlo. Listo. Tenemos pronombre más el verbo directo y más el complemento, ¿no? Esa es una manera de hacerlo. Otra manera de hacerlo es, o bueno, mejor cambiémosle el pronombre. She is tall. Y aquí yo estoy usando ¿qué? To be. Listo. Y para usar el auxiliar do en positivo, generalmente no lo uso a menos que sean oraciones más complejas. Como por ejemplo, de afirmación, más bien de confirmación. Por ejemplo, he does know how to build it. Entonces acá yo estoy reafirmando y confirmando que en efecto él sabe cómo construirlo. ¿Ven? Pero generalmente eso es un uso no tan común. El uso más común para el auxiliar do es ¿cuál? Pasado. No. Estamos en presente, no mezcles En pasado. negativo y pregunta. Muy bien, Ingrid. Uy, esta mujer está volando. Entonces, en negativo sería she doesn't know how to talk. Ahí está en negativo. Y en pregunta sería, ¿cómo sería? Does he know how to talk? Does she know how to talk? Oh my God, talk. Todo. ¿Vieron? ¿Listo? Ese es un resumen ejecutivo del simple present. So far, so good. ¿Vamos bien? Ok, ahora seguimos con el present progressive. O, ¿cuál es el otro nombre que le di? Continue. Continuous. Continuous. Mi dislexia. ¿Listo? Entonces, ¿qué auxiliares tenemos para este verbo? Solo el to be. Acá solo uso el verbo to be como un auxiliar y construyo de la siguiente manera. Para frases positivas sería, voy a usar el she. She, yo puedo usar el auxiliar de la siguiente manera. She is working. ¿Vieron? Verbo en presente más el ing. At home right now. Esa es una manera de hacerlo. ¿Sí? Más bien, esa es la única manera de hacerlo. Aquí entonces, ¿qué hago? Mezclo el verbo to be más el verbo principal de la oración. Main verb. O sea, si se dan cuenta, aquí lo único que tengo es un auxiliar y el main verb. Así se estructura. Y de pronto, en el complemento, pongo time expressions. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien?
Yeah. Una Listo. pregunta. Sí, dime. Time expression para el presente progresivo, ¿cómo se van a utilizar o cuáles serían las que utilizaríamos? Ahorita lo vamos a ver. Ah, Dame chance. Pero sí, buena pregunta. Sí, de hecho, creo que a ustedes no les pasé una lista de time expressions. O como que fue al otro grupo, me parece. Pero bueno, es que tenía time expressions de todo tipo. O sea, para pasado, para presente, para futuro y para tiempos progresivos. Entonces, si no se las he pasado, avísenme y yo se las paso. Pero vamos a seguir viendo, porque creo que acá las tengo dentro de la unidad. ¿Listo? Si no las llegamos a ver, me recuerdan, por favor. Aunque no, sí, creo que sí es un topic de acá, entonces sí las vamos a ver. Pero en caso de que no, me recuerdan y yo se las mando. ¿Listo? Sí. Awesome. vale. Yeah. Entonces, ahora, forma negativa. Como ya sabemos que este es el auxiliar, acuérdense que para mí los auxiliares me sirven no solo para ayudarme a conjugar, sino también para ayudarme a hacer negaciones. Fíjense aquí. Aquí el auxiliar do se usa para negaciones y preguntas. Entonces, aquí, ¿qué creen? También cumple esa función. Entonces, fíjense. ¿Cómo diría yo esta oración en negativo? ¿Quién se atreve? Sería she's not She's not working working. at home right now. Yes, exacto. Si se dan cuenta, es más sencillo construir en progresivo. Esa es una manera, pero tenemos también esta. She isn't working at home right now. ¿Vieron? Completa abreviación. No se me van a confundir. Si esto no está en una abreviación, no es una abreviación de is not. ¿De acuerdo? Está mal el ejercicio. So far, so good. También, Dime. disculpe, también se podría, es que fuera she, apóstrofe, S, not working at home right now. Sí, esa es otra manera, pero entonces tendría que ser así, fíjate. Muy bien. Ajá. Pero esa es más gangsta. No, esa está más avanzada, de hecho. No la sugiero, Una ¿por qué? presentación, ¿no? Y no la sugiero, ¿saben por qué? Porque muchas veces esta misma abreviación también significa she has. Entonces, depende del contexto, por eso es que les digo que es más avanzado. Ustedes tienen que saber ya y manejar súper bien los verbos, pero está bien que la conozcan, no está de más. Entonces, sí, esta es otra manera de hacerlo. She's not working at home right now. Very good. 3 maneras de hacer lo mismo, ¿vieron? Positivo, negativo, ahora falta pregunta. ¿Cómo haría yo esa pregunta? Usando la misma frase. Anybody? Yeah. Vas. Is she working at home right now? She working at home. Listo. Question mark. Si no, no sería pregunta. Muy bien. Muy bien. Pero ojo, también tenemos preguntas con WH question para los progresivos. Imagínense que yo estoy preguntando, ¿qué está haciendo ahora? ¿Qué está haciendo ahora? ¿Cómo sería? What is she working at home right now? No, pero haciendo. What is she doing? Very good. At home right now. Muy bien, entre las dos lo construyeron. Puntico, estrellita para las dos. ¿Vieron? Entonces, ojo, sorpresa. Acá también me hizo falta. En el presente simple uno también puede usar preguntas con WH question. Por ejemplo, yo puedo decir,
Where does the classroom is? ¿En dónde está el salón? ¿Vieron? No, perdón. Estoy mezclando acá. No. Porque ahí sería más sencilla. Sería where is the classroom? Right? ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí. Entonces, la diferencia aquí, ¿qué es? Fíjense. Que yo uso acá el auxiliar do o does para preguntas de sí, ¿no? Yes, no. Y aquí, estos son preguntas informativas. ¿Vieron? Que me piden más explicación más allá de un sí o un no. Aquí, en cambio, en el presente progresivo, no cambia tampoco esa función. Solo que yo aquí pregunto con el to be por una acción que esté pasando en el momento, o sea, de existencia en este momento, o por algo que me dé información acerca de algo que está pasando en este momento. ¿Sí? ¿Vamos bien? Yes. Yes. Bien, entonces no quiero que me confundan tiempos verbales. Presente simple es algo que pasó de cierta manera, o sea, es una actividad que sí pasa en el presente, pero no es inmediata, no está sucediendo en estos momentos, ¿de acuerdo? Diferente al presente progresivo, que es algo que sí está sucediendo, es inmediato, ¿listo? Y tal vez podría seguir sucediendo en el futuro. Por eso mismo lo tenemos en cuenta como una rutina, porque es como si yo, por ejemplo, me levanto y saben, digamos, que yo doy las clases. Entonces dirían, ¿estás dando clase ahorita? Sí, no, o lo que sea, ¿no? ¿Hasta ahí vamos bien? Eso es progresivo. Ese es el progresivo. Okay. Diferente a decir, yo soy maestra o decir, yo trabajo de maestra. ¿Ven? Es más descriptivo. Entonces es presente simple. Cuando yo uso algo más descriptivo, entonces uso presente simple. Cuando yo uso algo más de movimiento, de rutina que está pasando, entonces uso el progresivo. ¿Sí? Miss, Sí. ¿no el presente continuo, el ing aplica como ando yendo? O sea, como estoy comiendo. Literalmente es eso. Sí, ¿no? Sí, es ando yendo. Sí, esa es la traducción. Ando, endo. Es el gerundio. Ajá. Ok. Eso es. Para ser más específicos, más técnicos. A mí me gusta que sepan esos nombres. No me gusta ocultarles eso. So far, so good. ¿Sí? ¿Vamos bien? Yes. Awesome. Yes. Listo. Entonces, aquí, por ejemplo, como teníamos en la diapositiva, la forma negativa, entonces es verbo, auxiliar verbo to be, la negación, verbo con ing y el complemento. Fíjense, aquí en la segunda oración no hay una time expression. Si se dan cuenta, es el complemento directo. Y no por eso deja de ser progresivo. ¿Sí me entienden? He's not doing his homework. No está haciendo su tarea. Entonces sí, es literalmente lo que dijo Ingrid, es el ando-endo de español. So far, so good. ¿Se murieron? ¿Están ahí? Sí. Ok. En las preguntas podemos preguntar, como ya les mostré, de dos maneras. Podemos preguntar directo con el verbo to be o podemos preguntar con las WH question. Entonces, las WH question me piden información extra. Con el auxiliar to be, lo que me pide es una yes, no question.
Entonces, digamos que aquí, en el progresivo, el verbo to be se usa para las preguntas yes, no. ¿Vieron? Bueno. Entonces, por ejemplo, acá, ¿is the teacher reading a book? Aquí me está preguntando literalmente si la teacher existe y está leyendo algo en estos momentos. Miss, entonces las oraciones en pasado, en presente, bueno, continuo, se contestan igual que como con verbo to be, Sí, como pero las las... yes, no. Solo las que empiezan con verbo to be. sí, sí, sí. Ujú. Como este ejemplo, ¿no? Ujú. Acá, sí, porque literalmente estás preguntando, por ejemplo, ¿are they listening to me? Yes, they are. No, they aren't. Sería la respuesta. ¿Sí? ¿Vamos bien así? Sí, gracias. Ok. Mira, fíjate, acabo de hacerla casi. ¿Are they laughing? Yes, they are. No, they aren't. Entonces, si se dan cuenta, el to be sigue siendo el mismo para, dependiendo pues del pronombre, ¿no? Ya sabemos entonces que es I am, you are, he is, she is, it is, they are, you are, y ya, we are. ¿Listo? Entonces ahí no hay pierde. ¿Sí? Solo que en este caso, en el presente progresivo, el verbo to be está actuando como un auxiliar. O sea, no es el main verb, diferente al presente simple, que en presente simple sí es el main verb, porque literalmente me dice ser o estar. ¿Listo? Fíjense. Y estas son preguntas de WH Questions, como ya se las había mostrado antes. Estas lo que me piden es información extra. ¿De acuerdo? Entonces, lo único que cambia, digámoslo aquí, es que pues es el tiempo verbal, el ING, que me lo está preguntando ahora. Entonces, yo tengo que contestar ahora. Por ejemplo, si yo digo, where are you going? Si alguien me está viendo que estoy caminando y me preguntan, where are you going? La respuesta sería, I am going to the supermarket. Y ya, esa es una respuesta, por ejemplo. ¿Sí? ¿Vamos bien? Yes. Awesome. Exercises. Listo. Tenemos estos ejercicios. Entonces, un momento. Sí, son varios. Ok, entonces vamos a hacer el primero así, los vamos a hacer juntos. ¿De acuerdo? Y ya los siguientes los hace cada quien y vamos a ir rellenando, ¿va? ¿Les parece? Ok. Ok, entonces, ¿quién se echa el primero? Fíjense, dan el verbo acá en brackets. Entonces, lo único que tienen que hacer es usar este verbo. Este tipo de ¿Es ejercicios... con puro progresivo? Sí, pues, depende. Ajá, es lo que estoy Porque, viendo. porque de pronto mezcla también presente simple. Acuérdate que por eso es presente simple versus presente progresivo. Entonces, muy buena pregunta. ¿Cómo sé yo cuándo entonces es presente progresivo y presente simple? Pues por los tiempos, ¿no? Bueno, por el time expression. Eso es una manera de identificarlo. Otra manera de identificarlo es ¿qué? Lo que yo les dije que es clave. Los adverbios de frecuencia. Exacto. ¿Con qué tanta frecuencia yo hago algo? Entonces, si es casi una rutina, yo puedo usar un ING, pero si me pide descripción de algunas cosas, entonces yo uso el presente simple. ¿De acuerdo? ¿Sí? Yes. Listo. Pero también, yo uso presente simple si sé que no hay un tiempo específico determinado dentro de la acción que yo quiero expresar.
Por ejemplo, si yo digo, yo trabajo, sí, pero no digo cuándo, en dónde, por qué, bla, 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 entonces eso es presente simple. Ya si yo hago una especificación más sobre lo que hago, entonces ya ahí es un progresivo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿vieron? 3 cosas para tener en cuenta. Entonces, la primera, ahí les va. Les voy a dar un tip. Siempre que aborden este tipo de ejercicios, lean completo. Primero, vean qué verbos les dan. En este caso les dan el mismo verbo. Y ya después de ver eso, traten de leer toda la frase y entender el contexto. ¿De acuerdo? Contexto general. O sea, ¿qué quieren decirme con todo esto? Ya el mismo cerebro, nada más con hacer ese ejercicio, él mismo va analizando y dice, oh, man, ya sé qué tengo que hacer. Ya ahí va él intuyendo. Es lo bueno de nosotros, los seres humanos. Primero sería, is washing the car. Ujú. Es Ah, progresivo. tú dices que es progresivo. Ok, y la siguiente, porque es que, ojo, es una frase completa. Desde my hasta Ajá. morning. Ujú, Ok. sí, sí, sí. Analízala completa. Ujú, ya lo analicé. Bueno, en Para que- español diría, mi padre está lavando el carro. Ujú. Él siempre lo lava o lava en la mañana del sábado. Sí, entonces, ¿cómo sería? Washing, aquí, ¿cierto? Is Ujú, washing. is Is washing the car. washing. Y aquí, Wash it. washes. Very good. Washes. Very Ujú. good. Very good. Entonces, ¿vieron? ¿Vieron? Ahí está la cosa. Como es una rutina que ya sabemos que la hace todos los Saturday morning, sorry. Entonces, Solo se conjuga el verbo, ¿no? ajá, es correcto. Y nada más, si yo estoy viendo que esa persona está haciendo esa acción en ese momento, pues ya, yo pongo acá progresivo. Y si es una rutina general que no especifica mayor cosa, pues pongo aquí en presente simple. So far, so good. Muy bien, Karime. Muy bien. Ok. Ahora la number 2. Ay, perdón. Number 2. ¿Quién hace la 2? Mis perros jugando. Number 2, ¿cómo sería? What do Peter? Do a ver, time. Peter, reemplázalo por un pronombre personal. ¿Qué sería? ¿Sí? No. Sí, es un he, no dudes. Es un he. Es que me confundí con she, pero no es he. Ujú. Pues igual es el Sí. mismo auxiliar para he o she. Solo que pues, uno es él y otro es ella. Sí. Sí, por eso me quedé pensando. Sí, lo había Ujú. dicho bien. Sería what Entonces, do he? no. ¿Qué No auxiliar? sé. ¿Qué auxiliar usa el he? Ay. Does. Yes. Entonces sería does, porque es un he. Yo por eso pregunto, ¿quién es un Peter? Reemplacen Ya. siempre por un pronombre para saber con qué auxiliar va. Recuerden que siempre eso es un matrimonio. Siempre. Pronombre y auxiliar. Pero la No cambia. pregunta no sería en continuo. A ver, analicémosla. Así Leámosla toda. Dice Peter do, luego dice think, luego dice do. Ok. Fíjense, si yo empiezo la pregunta, tengo que saber que la respuesta me pide más información. Sí, creo que sí es progresivo porque después responde, Ajá. ¿no? Que piensa que él está haciendo algo, ¿no? La tarea en su cuarto. Sí. Ajá. Esa sería la Ajá. pregunta que está haciendo Peter. Entonces, ¿cómo lo pongo en inglés? What are doing? No. What is Ajá. doing Peter? What is doing?
No, pero a ver, time. ¿Qué nos dan acá en los brackets? Hay que usarlo. Ah, ok. Entonces, what? El auxiliar estaba bien, ya lo habían dicho. What is? What is? ¿Quién? ¿Quién hace la acción? ¿Quién es el doer? He. Sí, o sea, Peter. Peter. Entonces, what is Peter? Y ahora el verbo. Doing. Doing. Very good. Entonces luego sería I think. think he Is doing. he's doing the homework. doing. Doing. Blackie, salte de ahí. Perdón un segundo, es que mi perra es terrible. Le encanta el baño, no sé por qué. Y no me gusta que se meta en el baño. Ey, ya, tranquila, ahorita viene. Que se pone todo especial porque sale alguien y él se pone a extrañarlo. Muy bien, entonces, what is Peter doing? I think he is doing the homework in his bedroom. Very good. Muy bien. Vamos bien. Siguiente. ¿Quién lo hace? A ver, Fabiola. Haz la siguiente, por favor. The baby is sleeping. No, aquí. Pero léemela completa. Léemela completa. Don't make a noise. The baby is sleeping at the moment. Muy bien. ¿Qué te hizo pensar que era progresivo? At the moment. Muy bien. Eso es una time expression, at the moment. ¿Qué más? La siguiente, ¿quién la quiere hacer? Por ejemplo, a ver, Luis Vega. Está todo calladito hoy. Luis. Tocayo. Luis Vega. Wait. ¿Sí? Contesta. Sí. Esta. We start school at that is like I don't know. Sí, sabes, la dijiste bien al principio. We start, ahí sería presente simple. ¿Por qué? Porque nos dan una hora en específico. Yeah. Es una rutina. So, we start the school at 8:30 and the last lesson, ¿qué sigue? The last lesson we starting. No. Mira el verbo que nos piden usar. Acá les va un tip que no les había dicho. Fíjense. Les dije que este presente progresivo no solo es presente, sino que también tiene miras hacia el futuro, ¿no? O sea, bueno, future. O sea, imagínense que estamos, en este caso, por ejemplo, con este ejemplo. Estamos en una hora en específico en el presente, ¿no? Pero resulta que esa actividad que estás haciendo en esa hora en específico tiene una continuidad. Entonces, ahí usamos luego el presente progresivo. ¿Por qué? Porque la actividad no acaba hasta que se acaba. Y de cierta manera acaba en el presente. Pero, digamos que tiene un tiempo de duración dentro de la línea del tiempo en el espacio presente.
¿Sí? ¿Sí está claro esa explicación? Entonces, por ejemplo, tenemos este ejemplo. Si yo tengo este, a ver, déjame ver, ¿dónde estoy? Acá. We start. ¿Qué? We start, ¿qué era? School at 8:30. And the last lesson, esto es, mira, fíjate, and the last lesson, que es una time expression, last lesson, que ¿qué significa? ¿Qué significa? La última clase. Entonces, fíjense, hay un periodo de tiempo que empieza aquí y va a terminar la última lección. Va a terminar, o sea, tiene una duración en el presente y va a terminar también en el presente, pero tiene una duración. Entonces, we start school at 8:30 and the last lesson, ¿cuál es el verbo to be? ¿Quién es el doer aquí? ¿Quién hace la acción? We. Sí, pero en esta frase. En la que sigue, ¿qué creen? ¿Quién es el que hace la acción? Fíjense. Es este. ¿Por qué? Porque lo que sigue va a ir en progresivo. Entonces, ¿eso qué me indica? Que yo tengo que hablar de last lesson, que sería como un it. Por eso les digo, siempre analicen todo para que sepan cómo reemplazar qué por qué y así inmediatamente saben qué auxiliar va. Entonces, fíjense. We start school at 8:30 and the last lesson, que sería un it. Finish. No, pero hay que usar el verbo to be. Is. Sí. Entonces, pero conjugado en el it, porque estamos pensando en the last lesson. We start school at 8:30 and the last lesson is... ¿Y dónde está el progresivo? No me dan más verbo. Entonces, ¿qué hago? Fíjense. Cuando no les den verbo más que un verbo to be. La cosa es así. At 2:30. ¿Vieron? También es progresivo usar el going to. Es un tiempo progresivo. Entonces, ¿esto qué nos dice? Que aparte del auxiliar verbo to be, yo también puedo usar la expresión going to. Más el verbo. Más un verbo. Cualquiera. Pero en este caso, me pidieron que usara ¿cuál? ¿El verbo to be, sí o no? Ahí lo estoy conjugando. ¿Vieron? Ahí lo estoy conjugando. Esta expresión, si se dan cuenta, ay, perdón, aquí va. To be más going to más el verbo que sea. En este caso me pusieron be, pero si fuera otro verbo, yo puedo conjugarlo también con going to. Y el going to significaría que va a hacer o a pasar o a, dependiendo de lo que siga como complemento de verbo. ¿Sí o no? O sea que ahí no aplica como el significado en español, por decirlo en general, el de ando, endo. No. Aquí en este Ok. caso es más complejo el ejercicio. Sí. ¿Por qué? Porque aquí justamente no me dice ando, endo. Sería... Porque yo no puedo, a ver, imagínense, si yo tengo el verbo to be y lo quiero conjugar con ing, pues sería como is y me falta un verbo, un main verb ahí.
Entonces yo no puedo poner is, ing, no, ¿cierto? Necesito de un clause para que me ayude a conjugar la oración. Y la clause es esta, going to, toda esta fórmula. Y aquí, digamos que esta expresión ya es más futurista todavía. Porque ya es como va a hacerlo. ¿Sí? ¿Entendieron eso o no? ¿O quedaron más confundidos? Me confundí un poco más, Miss. Ok. Sí, yo igual porque según yo también se puede ocupar is being, ¿no? O sea, be, ing. Is being. Muy bien, Ingrid. Pero ojo, por eso dije, esta fórmula así es de miras hacia el futuro. O sea, si yo quiero usarlo como estructura futurista. Muy bien, Ingrid. Eso era lo que yo quería saber, que dedujeran eso. Muy bien. Entonces, ¿cómo sería la frase? We start school. Si yo quiero usarla nada más con presente progresivo, ¿cómo sería? We start school uy, no me muerda. Start school at 8:30 and the last lesson, ¿cómo sería? Como había dicho Ingrid, Así, perdón, así o así. ¿Cuál de las dos? El segundo, con ing. Is being. Muy bien. Eso es un verbo especial. Muy bien. Is being at 2:30 p.m. ¿Ven la diferencia? A ver, time. Esto lo tengo que decir acá. Future. Esto es solo para futuro. Progresivo o continuo, futuro. Listo. Entonces, nada más estamos ahorita usando progresivo o continuo. Entonces, por eso, sí, seguimos la regla. Verbo to be más el verbo más el ing. Muy bien. Como el verbo to be es un verbo irregular, por eso digamos que a veces uno se hace bollo. Por eso hay que conocer todos los verbos irregulares. Ya ven por qué les pasé la lista. Perdón si los confundí, es que me encanta retarlos de esa manera. Pero ya ahora sí quedó más claro todo, ¿o no? O sea, esto es un caso excepcional donde yo lo uso para futuro. O sea, ese es otro tiempo verbal, se puede decir. Así que no se me confundan. En mi lógica, así como a ustedes a veces se les cruzan los cables y, digamos, estamos hablando en presente y me resultan hablando en pasado, ok, pues algo así pasa con este tipo de cosas. Como son tan acercadas, de cierta manera, por eso quise que vieran las diferencias, ¿de acuerdo? Pero aquí en progresivo siempre, siempre, siempre va a ser esta estructura, esta. No hay otra estructura, perdón, esta. No hay otra estructura. No hay otra manera de hacer el presente progresivo más que esta. ¿Listo? Grábenselo, tatúenselo, si es posible. So far, so good. ¿Vamos bien? Yeah. Muy bien. Entonces seguimos. Entonces tenemos este. Fíjense. La siguiente. Esta está completa. ¿Vieron? Es toda una frase. Primero, aborden todo en general. Segundo, miren qué hay en los brackets. Tercero, conjuguen. Van. ¿Quién lo hace? ¿Quién se atreve? A ver, Haneid. Pero vieron mi cara. Haneid. ¿Qué?
Janet, vas a ser la acreedora, felizmente acreedora, del ejercicio negativo más completo que hemos visto hasta ahora. Mm. Este. Mm. Mm. ¿Ese sería continuo? Ah, depende. Acá está mezclado. Acá tiene presente, simple y continuo. Sí. Entonces hay que ver. Fíjate. Ujú. Primero enfoquémonos en la pregunta. ¿De acuerdo? Ya después nos Ok. enfocamos en la respuesta. Aunque a veces las respuestas tienen la respuesta a la pregunta. Entonces, fíjate, ahí te va. Si la respuesta primera dice en paréntesis not no. Ujú. Ajá. Y not want. Esas son las dos que nos ponen, ¿no? Pero fíjate, en la última ya me dan un verbo y me lo dan en infinitivo. To go. Ajá. Eso es una buena señal. Eso es un tip de tiempo verbal. Ahí ya me dice que debo conjugarlo de cierta manera. ¿Cuál crees que es el tiempo verbal en el que se podría conjugar? Ujú. Mira, ahí te va el tip. Cuando ya tienes un verbo acá en infinitivo, o sea, sin conjugar, que significa to go, o sea, ir. Literal dice esto, ir. Generalmente yo uso el presente simple. ¿Por qué? Porque lo otro tiene que ayudarme a conjugar eso que no está conjugado. ¿De acuerdo? Entonces, ya te dije más de la mitad. Ay, no. A ver, ¿qué auxiliar usamos para hacer negaciones? En presente simple. Usamos auxiliar do, Yes. to be Ajá. y el verbo. Ajá, exacto. Entonces ahí está, mira, fíjate. Acá en la primera, I, que es la persona que lo hace. ¿Qué sigue? I not, no, I do. I do. Luego usa esto. Do not. O I don't. Muy bien. I don't. Y luego. Ay, es que no sé No. pronunciar. No. No. Ajá. I don't know. Entonces, fíjate. Aquí estamos respondiendo en presente simple. No lo sé. I don't know. Literalmente. My parents. Perdón. My parents. Not. Ajá, pero necesitas un auxiliar. Otra vez do, ¿no? Porque está negando. Exacto, estamos negando. Don't. My parents not. Ojo, pero no solo porque estamos negando, sino porque también el verbo que nos dan aquí me obliga a usar el do. Okay. Porque si yo dijera, si por ejemplo no tuviera acá want, sino tengo nada más not y me ponen verbo to be, entonces eso ya es otra cosa, ya tengo que conjugarlo de otra manera. Pero bueno, entonces, I don't know, my parents reemplaza parents por un pronombre personal. ¿Cuál sería?
Sería my parents. Sí, pero ¿qué pronombre ¿Dos? personal? Bueno, sí, sí, está bien. They don't. Sí, es como si fuera un Ajá. they. Ajá, they don't. No. No, no, no. Ya tenemos el don't. Ajá. O sea, fíjate, Sí, sí, sí. ya hiciste esto. Espérame. My parents, es que es como si fueran un they, ¿no? Don't. Y entonces usa el verbo que te piden en brackets. Want. Yes, they don't want to go. Es que este to go te dice todo. To the beach again. To go to the beach again. Entonces, fíjate. Y el anterior era, ¿cómo era? I don't know, ¿no? I don't know. No. Mira, I don't know, coma. My parents. Pues ya, I don't know. Listo. Sí. Entonces, ya teniendo esta premisa, piensa en la pregunta. La pregunta empieza con where. Mira los elementos que me dan. ¿Sabes qué es holiday? En día de. Ay, ya se me olvidó. Holiday es feriado. Día feriado. Sí, día feriado. Ujú. O sea que quiere decir que sus padres salieron el día de Mira, un día feriado, ¿no? no, pero mira. ¿Qué significa esto? ¿Cuándo? Eso es when. ¿Dónde? No. Yes. Sí. No dudes. Sí. Entonces, where. Where you no. Ajá, No. okay. Si ya sabemos time, si ya sabemos que la respuesta está en qué tiempo verbal. ¿En qué tiempo verbal está? ¿En simple present? Sí, en simple present. Entonces, por ende, la pregunta tiene que estar en simple present. Entonces, ¿cómo sería? Where. Where do? Do You, you? porque estoy usando. You? Ajá. Go? Ajá. On holiday. On holiday? On Susan? Oh my, espérame. Oh, es que puse mal holiday. Holiday. Susan. Oh man. Susan. Fíjate. Where do you go on holiday, Susan? I don't know. My parents don't want to go to the beach again. Sí. Esa es una manera de hacerlo. Muy bien, espérame. ¿Dónde estábamos? Acá. Pero, si quisiéramos hacerlo en progresivo, ¿cómo sería? Esto mismo, pero en progresivo. Piénsenlo. La pregunta no es solo para Janet, sino para todos. Si quiero hacer ese mismo diálogo pequeño de pregunta-respuesta en progresivo, ¿cómo sería? Sería where do you going on holiday, Susan? A ver, ¿qué auxiliar uso yo para presente progresivo? To be. Where are, ¿no? Entonces no puedes usar do. Entonces, sí, muy bien, Ingrid. Where are... No, pero where are you going? Ajá. Por eso lo dije. Where are you going on holiday? Susan. Where are you going on holiday?
¿Qué pasa? No. Acá está bien. Where are you going on holiday? ¿A dónde vas a ir? I am not. Ajá. No, porque el verbo es know, saber. Ese es el verbo principal. Ajá. Entonces, No, pero como tiene el don't. entonces, I am not. Ajá. I am not, ¿qué? You know No. we. No. Ah, eso suena horrible, ¿ven? Sí. Entonces a eso voy. No con todos los verbos yo puedo usar este auxiliar. ¿Por qué? Recuerden, el verbo to be significa cero estar. Y cero estar implica solamente acompañamiento con cosas o con verbos que me ayuden a describir situaciones o cosas. El verbo know, que es conocer, en definitiva no es un verbo descriptivo. Por lo mismo no puedo usar eso. ¿Vieron? Sí. Entonces acá no funcionaría el progresivo. En este caso, si yo quisiera responder esta pregunta en progresivo, sería, where are you going on holiday? Where are you going? Sería así. I am going to go to y bla, 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 bla. O en caso negativo, ahí sí sería I don't know. Pueden responder I don't know. ¿Vieron? Está de locos, ¿no? Sí, demasiado. Un poco. Ahí vamos, ahí vamos. Es poco a poco, con muchos ejercicios. Por eso es importante hacerlos. ¿Pero vieron? ¿Vieron? Por eso tengo que tener en cuenta mucho lo que sigue, los complementos. ¿De acuerdo? Y también la lógica. ¿Sí? Porque yo no puedo decir, es como decir, ¿cómo estás? Y tú respondes con la hora, o sea, ¿eh? Exacto, entonces dense cuenta de eso también, ¿vieron? ¿Ahí vamos bien? ¿Sí? Sí. Sí. Bueno, vamos a continuar entonces, a ver cómo nos va con el siguiente. Listo. Tenemos este verbo watch TV after lunch. Esto es una time expression, ténganla en cuenta. Entonces, ¿cómo sería? Eso está fácil. Paul sometimes. Paul. Paul Ajá. sometimes watching TV. ¿Watching? No, no watching. Acuérdate que el progresivo yo lo hago con verbo to be y going to. Y acá no me dice que use eso en los brackets. Entonces, ¿cómo sería? Sería Paul sometimes. Ojo, este sometimes también me ayuda a entender. ¿Qué es sometimes? A veces. Exacto. Entonces, ¿eso es qué es? Eso se llama un adverbio de frecuencia. Adverb of frequency. Que me indica que una rutina. Los adverbios de frecuencia me indican rutinas y con qué intensidad se hace algo. ¿De acuerdo? Entonces, siempre que vean un adverbio de frecuencia, lo más probable es que sea una rutina. Y entonces las rutinas generalmente las expresamos con qué tiempo verbal. ¿Continúo? Present. No, simple present. Ajá. Simple present. Entonces, si yo ya sé que aquí el verbo es watch, entonces lo único que tengo que hacer es conjugarlo y ya. Mira. Paul sometimes
¿Qué tiempo vamos a usar? ¿Presente o presente progresivo? Presente. Muy bien, entonces, ¿cómo sería? Watch. No, conjúgalo para Paul. Watch. Watches. 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 Ajá. Paul sometimes watches TV after lunch. Entonces, ¿vieron? Paul a veces mira televisión después de comer. ¿Vieron? Paul sometimes watches TV after lunch. Si yo quisiera volver esa frase en progresivo, ¿cómo la volvería progresivo? Obviamente, tendrían que primero cambiar esto o quitarlo en caso dado, las expresiones de tiempo. Ese es un tip. Segunda cosa que tienen que hacer, ver quién hace la acción, o sea que es un he, ¿verdad? Para que con base en eso puedan conjugar el verbo. Entonces, ¿ideas de cómo pasarlo a progresivo? O sea, ¿cómo diría yo? Paul está mirando la televisión cuando come. Sería Paul is watching. Yes, he's watching TV while eating. ¿Vieron? Sí. Esa es más compleja. Y aquí ya tuve que usar este recurso, que ya luego sabrá. ¿Es cuándo? Este es un cuándo. Connector. Es más que eso. Eso se llama, bueno, nosotros lo entendemos como el tema while when. Y es justamente los cuándos. Este cuándo lo uso cuando yo estoy haciendo una acción al tiempo con otra. Diferente a este cuándo, que yo lo uso cuando estoy haciendo algo y llega una acción nueva y me interrumpe esa acción que estaba haciendo. ¿De acuerdo? Entonces son dos cuándos. ¿De acuerdo? Pero Yes. sí, aquí estoy mostrando progresivo. Mi Paul sí. está mirando cuando está comiendo. Ando. Ah, ok. Es lo que le iba a preguntar, que por qué el lead llevaba ING también. Pues por lo mismo, porque necesito conjugarlo para el tiempo verbal. Imagínate si no. Sí, También si podría yo ser, lo ¿no? dejo. Está comiendo Mira, mientras come. Está viendo tele mientras come. Sí puede aplicar, ¿no? Paul está mirándote while eats. Así también podría ser. Mientras come, while eats. Sí, también aplica. Ok. De las dos maneras. Muy bien, Ingrid. Muy bien. Así me gusta. Volando. ¿Hasta ahí preguntas? ¿Vamos bien? ¿Ya se me durmieron? ¿Ya se murieron? ¿Qué pasó? Aquí estamos. Ok. Estamos Ahora- analizando todo lo aprendido. Fíjense. Fíjense esta. Often. ¿Qué es often? ¿Es fuera de? ¿Con frecuencia? Ujú. Y entonces, ¿esto qué significa en tiempos gramaticales? Así como sometimes, chicos, es la misma cosa. Es un adverb of frequency, un adverbio de frecuencia. Usualmente. Bueno, más bien, qué tan seguido es eso? ¿Qué tan a menudo? Todo esto significa eso. ¿Qué tan a menudo? The children. ¿Children es plural o singular? Singular. No, Singular. no. No, La palabra plural. sí es singular, pero es los niños. Entonces ya es plural. Children siempre es plural, ¿de acuerdo? Entonces,
¿Con qué tanta frecuencia los niños, verbo jugar, fútbol? Entonces, ¿presente o presente progresivo? No, es presente, ¿no? Presente, muy bien. ¿Y cómo haría entonces yo la pregunta? How often De, the children... ¿Do the children no sería? Exacto. Do- how often do the children... ¿Qué más sigue? ¿Qué otro verbo me dan ahí? play. Ajá, entonces sería, oh my, perdón. Entonces sería, how often do the children play football? Muy bien, muy bien. ¿Vieron? Auxiliar de presente simple, conjugado en presente simple y listo. No necesito poner acá una S, ¿por qué? Chicos. Because we have auxiliary, do. No, mira, fíjate, eso era una capciosa. ¿Qué es children? Porque Oh. the children es ellos. Exacto. Si fuera un it, bueno, igual tampoco. Si fuera una tercera persona tampoco pondría ese. ¿Por qué? Porque el dus, porque en vez de do sería dus. Ahí. No, más bien, porque el do, en ese caso, que sería does, hace todo el trabajo. O sea, me ayuda a conjugar todo. Muy bien, excelente. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Ok, entonces vamos acá. De fútbol, de fútbol. Listo. Vamos a ver entonces. Creo que tengo más ejercicios ahorita para esto. Pero ahí vamos entendiendo. ¿Sí? Fíjense. Yo sí. Sí. Estos ejercicios creo que nos van a ayudar a entender mucho mejor la cosa. A ver, ya, que permita. Esta señora siempre me hace creep. A ver, entonces, recorderis, nada más. ¿Cómo hacemos el presente progresivo? Verbo to be más ing. ¿Vieron? Verbo to be más ing. Forma negativa, verbo to be, la forma negativa más ing. Igual con la abreviación. Es la misma regla. Verbo to be, negación, ing. ¿Listo? Y las preguntas, pues si son yes, no questions, el auxiliar que uso es el verbo to be más el verbo con ing. En cuanto a WH questions, mi auxiliar igual sigue siendo el verbo to be más el ing. ¿Hasta ahí estamos claros? Sí. Ok. Entonces, lo único que tienen que saber es que se usa para... espérame. How to use this sentence. Aquí está. Esperen, les voy a mostrar. Se ve genial. Entonces, fíjense. Acciones que no han terminado en el presente. Para eso se usa el presente progresivo. Por ejemplo, I'm working at the moment. O en este caso, I'm teaching at the moment. Sigo enseñando, por ende no he acabado la acción, por ende no puedo usar presente simple. ¿Ya? O sea, está pasando. ¿Listo? También lo uso para situaciones temporales, como por ejemplo, yo estoy viviendo en México. Entonces, eso significaría que, digamos, yo llegué ahorita aquí a México y no me pienso quedar mucho. Entonces, por el momento, yo estoy viviendo acá.
¿no? Son situaciones temporales. Para hábitos temporales, diferente a rutinas, que rutinas establecidas son en presente simple. ¿Listo? Entonces, los hábitos temporales los hago en progresivo, las rutinas establecidas las hago en presente simple. ¿Vieron? Entonces, hábitos temporales, por ejemplo, he's eating a lot of these days. Sorry, he's eating a lot these days. Traga como marrano todos estos días. Entonces, en estos momentos, siempre piensen que el progresivo indica algo inmediato, que está pasando en estos momentos. ¿De acuerdo? También se usan para hábitos fastidiosos o desagradables. Por ejemplo, you are forever losing your keys. Siempre estás perdiendo las llaves. O sea, es un hábito constante. Siempre dejas la cabeza en donde no sabemos dónde. A mí me parece lo de morderse las uñas o algo así. Eso, por ejemplo, you are always eating your nails. Or biting your nails. No, eating your nails. Ugh, disgusting. Pero sí, es para eso también. Fíjense las expresiones que usamos para los progresivos. Estos son phrasal verbs. Digo, adverbs of frequency, adverbios de frecuencia, que usamos para el progresivo. Always, forever, constantly. Always, siempre, forever, por siempre, constantly, constantemente. ¿Ven que expresa justamente eso? Continuidad en un presente absoluto. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Ok, entonces ese es el punto. Si vamos a usar el presente progresivo, tengamos en cuenta que se usa para acciones que no han terminado todavía, para situaciones temporales, para hábitos temporales, para hábitos fastidiosos, e inclusive lo podemos proyectar como un pequeño futuro. ¿Por qué? Porque, como les decía, dentro de la línea del tiempo, estamos ubicados en el presente que está pasando en estos momentos, o sea, el presente absoluto, pero lo que yo estoy haciendo puede continuar en un cierto periodo. Entonces, digamos que de esa manera yo puedo proyectar mi acción hacia un futuro muy, muy próximo, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, nos indica que sería para un planes a futuro que sean definitivos, o sea, que yo ya sé que sí van a pasar, que se van a ejecutar. Entonces, por ejemplo, si yo ya tenía una cita y una reunión, perdón, de trabajo, o por ejemplo con ustedes, yo tengo la clase mañana, ¿no? Entonces, I'm having the class tomorrow with you. Aquí está. Yo estoy usando el presente continuo para expresar que voy a continuar con una actividad mañana. ¿Por qué? Porque lo sé, porque es certero para mí saber eso. ¿De acuerdo? Aquí están las time expressions que debemos usar. Mañana, después, en una hora en específico, esta noche, el martes, el miércoles, está. Tengan muy en cuenta que este futuro es inmediato, o sea, no pasa más de un mes, ¿de acuerdo? Si ya pasa más de un mes, se usa otro tipo de tiempo verbal. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. ¿Sí? Listo. Sí. Esto se los voy a pasar al costo. Aquí, en el chat, para que lo tengan, lo guarden, lo atesoren. Este tipo de flyers me encantan porque son muy claros y justamente me indican para qué me sirve esta herramienta. Entonces, así como yo ya les mostré la del presente, esta de presente continuo o presente progresivo, nos explica claramente cuándo es que tengo que usar ese tiempo verbal. Solo se usa y solo si yo utilizo este tipo de, o me encuentro en este tipo de situaciones. ¿De acuerdo? Yes? No? Yes. Ok.
The concept of temporary situations. Bueno, acá lo que hacen es explicar tal cual lo que les acabo de decir. ¿Listo? También se usan para hábitos nuevos. ¿Mm? Como por ejemplo, no sé, a ver. Por ejemplo, con lo de la pandemia, pues se nos generaron hábitos diferentes, ¿no? Entonces yo puedo decir, now we are not going out, ¿no? Ya no estamos saliendo, por ejemplo. ¿Vieron? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más les muestro? Pues básicamente ese es el resumen ejecutivo de esto. ¿Listo? Entonces, aquí voy a comparar. Este cuadro es interesante porque nos ayuda a comparar de presente simple a presente continuo. También se los voy a pasar para que lo tengan en cuenta y no se me hagan bolas, no se me hagan un sancocho ahí. ¿Listo? Are you with me? Yeah. Okay. So, simple present o present simple. Se usa para things which are always true. O sea, lo usamos para hechos que son reales. Siempre. Como que el agua se calienta, más bien hierve a 100 grados, por ejemplo. Eso es un hecho. Inamovible. En cambio, el presente continuo se usa para cosas que están pasando en el momento en el que se está hablando. Entonces, por ejemplo, si yo digo, los huevos están hirviendo. The eggs are boiling now. Por ejemplo, ¿no? O acá les ponen el ejemplo con el agua. Igual. Listo. Presente simple. Lo usamos para situaciones permanentes o casi permanentes, cuasi permanentes, perdón, que sean verdaderas por algunos años o que por lo menos duren ciertos años. Entonces, por ejemplo, Julie lives in London. Ustedes, por ejemplo, podrían decir que estudian en la UNAM. Entonces, you study at UNAM. Eso es un hecho y es una situación permanente que, pues porque es un proceso, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Muy bien, pero también podemos usar el progresivo en caso dado con la carrera, si por ejemplo ustedes ya saben que están estudiando la carrera, entonces you are studying right now archivistic, ¿no? Ese por ejemplo es un ejemplo. Entonces, aquí la cuestión es que el presente simple lo uso para situaciones permanentes y el presente progresivo para situaciones temporales, ¿sí? O que cambian, pero lento, tienen un cambio lento. Un proceso, justamente. Ok, como ya sabemos, en el presente simple siempre lo usamos para hábitos o cosas que hacemos regularmente. Diferente al progresivo, donde lo usamos, perdón, para hábitos nuevos, o sea, mañas nuevas que adquirimos, básicamente. En cuanto a la proyección del futuro de estos dos tiempos verbales, entonces tenemos que en el presente simple se usa para eventos futuros en los que existe una parte medible. O sea, ¿qué significa esto? Que yo tengo una hora, un día, una fecha en específico y así puedo proyectar de cierta manera esa actividad. Por ejemplo, my plane leaves at 8 tonight. Entonces, el hecho de que me digan que se va esta noche a las 8 de la noche ya es un hecho que es medible. Y por ende, pues no es que ya se haya ido el avión.
digamos que se va a ir. Entonces, si se dan cuenta, es como una proyección de cierta manera hacia el futuro de una acción que todavía no ha pasado, pero seguro va a pasar en unos momentos. ¿Sí? Entonces, este tipo de palabras les ayudan, time expressions, a entender este tiempo verbal. Por ejemplo, cuando yo uso el cuando, until, que es hasta, after, después de, before, antes de, as soon as, tan pronto como. ¿De acuerdo? Eso es presente simple, recuerden. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, I call you as soon as I get home. Claro que este tipo de uso es más complejo, así que no los voy a complicar. Eso lo vamos a ver más adelante en condicionales. Por ahora vamos bien. En cambio, la proyección que tenemos hacia el futuro usando el progresivo es cuando tenemos planes a futuro definitivos. Por ejemplo, I'm meeting John after class today. O sea, es algo que yo ya sé que lo voy a hacer. Es un futuro inmediato, como les decía antes. Verbo to be, otra vez presente simple, lo uso para describir cosas, describir situaciones, contextos, objetos, personas. Entonces ahí está. En cambio, el progresivo lo uso, para hablar de personas o pues que se encuentran en fotos o algo así. Entonces, ¿ves? Yo estoy describiendo literal lo que la persona o el animal de pronto está haciendo, digamos, en una foto, o en el cine, en una película en específico. Bueno, ahí uso el progresivo. ¿Vieron? Creo que con esto queda un poco más claro el uso del progresivo, ¿no? Quiero pensar. ¿O ustedes qué piensan? Sí, ¿Sí? Sí. Ok, entonces nada más acá voy a poner que vamos en la diapositiva número 4, ¿no era? Sí, 4 4. de 3. Ahorita se pone más cuchi. Para que continuemos mañana. ¿Listo? Vale. Vayan viendo el task que les voy a poner. Ahorita lo publico. Y pues ya, mis muchachos hermosos. Estos links, importantísimo que los tengan. ¿Ya los tienen? Porque ahorita que se cierra la sesión y se pierden. Entonces vayan abriéndolos en otro lado, cópienlos, péguenlos, no sé. ¿Sí? Sí. Bueno. Y pues listo, mis muchachos, eso es todo. Espero que no los haya confundido tanto. Ya mañana hacemos más ejercicios. Repasen nada más los usos de cada tiempo verbal. O sea, ¿cuándo necesito yo hacer uso de esa herramienta? Y listo. ¿Vale? Sí. Great. You're welcome, guys. Have a great, great day. Okay? Take care. thank you. Thank you. Bye-bye. Bye. Bye. Eso.